Mi nombre es Lucía Ramírez y les hablaré sobre las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas son un conjunto de reacciones químicas donde un sustrato inicial se transforma en uno o varios productos finales a través de una serie de metabolitos intermediarios. Las diferentes reacciones de las rutas metabólicas están catalizadas por enzimas y ocurren al interior de las células. Todas las rutas metabólicas están interconectadas, por lo que dada la complejidad del metabolismo, sus subdivisiones en series relativamente cortas de reacciones facilita su comprensión. Esto da lugar al metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la célula y en el organismo. A través del metabolismo, el cuerpo humano transforma los alimentos en energía para poder funcionar. Algunos ejemplos de procesos metabólicos son la fotosíntesis, la digestión, donde los carbohidratos, lípidos, proteínas contienen energía. Al comer el primer bocado se convierten en un proceso catabólico. Después, el bolo alimenticio se distribuye en todo el torrente sanguíneo hasta llegar a cada célula. Ahí se produce energía ATP, que es la moneda energética. Los productos finales e intermedios son materias primas del anabolismo. Finalmente se oxidan las coenzimas en la cadena y respiración. El metabolismo se divide en dos fases, que son el catabolismo, que es una fase de degradación, transforma sustancias complejas y reducidas en moléculas sencillas y oxidadas. En este proceso se libera energía. En el anabolismo es la fase de síntesis en la que se construyen moléculas simples y oxidadas a moléculas complejas y reducidas. Estas moléculas consumen energía para llevarse a cabo. El catabolismo y el anabolismo funcionan de manera coordinada. La glucólisis es el primer paso en el metabolismo de la glucosa. Consiste en una serie de 10 reacciones. Ocurre en el citoplasma. La glucosa es un monosacárido de 6 carbonos. A partir de la glucosa se va a generar la glucosa 6-fosfato para posteriormente llevar a cabo la obtención de 2 moléculas de 3 carbonos, cada una llamada piruvato. Posteriormente podrá convertirse en acetilcoenzima y entrar al ciclo de Krebs. Este proceso también genera pequeñas cantidades de ATP y NADH. El ciclo de Krebs o del ácido cítrico es un proceso aeróbico del catabolismo que produce energía ATP para las células. La molécula de entrada para esta serie de reacciones es el acetil-CoA. Las fuentes de acetil-CoA son el piruvato proveniente de la glicólisis de ciertos aminoácidos o de los ácidos grasos. Este proceso tiene lugar en la mitocondria. Cadena transportadora de electrones. Es la etapa final del metabolismo de la glucosa. Los electrones transportados por el NAD y el FADH2 se generaron en la glucólisis y el ciclo de Krebs. Se utilizan para generar ATP. Este proceso ocurre en la cadena de transporte de electrones y se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Los electrones se transportan a través de una serie de complejos proteicos, liberando energía que se utiliza para bombear protones a través de la membrana mitocondrial interna, creando una gradiente electroquímica. Esta gradiente se utiliza entonces para conducir la síntesis del ATP a través de la ATP sintasa, que es un proceso llamado fosforilación oxidativa. Cuadro comparativo por cada molécula de glucosa. La glucólisis produce en el citosol 2 moléculas de ATP
directamente y 2 moléculas de NADH. Si hay oxígeno disponible, los electrones del NADH entran en la cadena transportadora de electrones de la membrana mitocondrial interna, produciendo 3 moléculas de ATP por cada NADH. Por lo tanto, el rendimiento de la glucólisis es de 2 más 6, que es un total de 8 ATPs. En algunas células, el llevar los electrones desde el NADH de la glucólisis en el citosol hasta la membrana mitocondrial interna rebaja el rendimiento neto de estos dos NADH a solo 4 ATP en lugar de 6 ATP, por lo que el rendimiento de la glucólisis será de 6 ATP añadiendo las dos moléculas del ATP obtenidas directamente. Después, en el paso del ácido pirúvico a acetil-CoA, en la matriz mitocondrial produce 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa, cuyos electrones producirán en la cadena respiratoria 6 ATPs. En el ciclo de Krebs se introducen 2 moléculas de acetil-CoA y se obtienen 2 de GTP, que es igual a 2 ATPs, 6 moléculas de NADH y 2 de FADH2. En la cadena transportadora de electrones, las 6 moléculas de NADH y las 2 de FADH2 producen 22 ATPs, por lo que en el ciclo de Krebs, por cada molécula de glucosa se obtienen 24 ATPs. El rendimiento total que produce la oxidación completa de la glucosa es de 36 o 38 moléculas de ATP, de las que solo 2 se originan en el citosol, fuera de la membrana mitocondrial. La fermentación láctica es un proceso metabólico que ocurre en el citoplasma de las células musculares y es la conversión de la glucosa en ácido láctico. Cuando se realiza ejercicio, las fibras musculares requieren de mayor energía que la obtienen principalmente de los carbohidratos y las grasas. Cuando se agotan estos nutrimentos, la célula puede metabolizar carbohidratos almacenados como el glucógeno y lo transforman en ácido láctico. La gluconeogénesis es la biosíntesis de la glucosa y otros hidratos de carbono a partir de las moléculas precursoras sencillas. Se realiza fundamentalmente en el hígado y riñón, no en el músculo. Los sustratos principales son lactato, aminoácidos, piruvato y glicerol. La secuencia de reacciones es la inversa de la glucólisis, excepto en 3 pasos. En la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato, 2 reacciones. La conversión de la fructuosa 1,6-bisfosfato en fructuosa 6-fosfato y la conversión de la glucosa 6-fosfato en glucosa. Los precursores más importantes son el lactato, que se incorpora a nivel del piruvato, algunos aminoácidos a nivel del oxalacetato y el glicerol a nivel del
dihidroxiacetona fosfato. Las enzimas de la gluconeogénesis son citosólicas, excepto la piruvato carboxilasa mitocondrial y la glucosa 6-fosfatasa retículo endoplasmático. Glucogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis del glucógeno a partir de un precursor más simple que es la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. La beta-oxidación. En esta fase se genera una gran cantidad de poder reductivo en forma de FADH2 y NADH, que posteriormente donarán sus electrones a la cadena transportadora mitocondrial, generando la fosforilación oxidativa. La importancia de la glucogénesis y glucogénesis y la beta-oxidación es que son procesos metabólicos que durante el ejercicio el cuerpo necesita mantener un suministro constante de energía para sostener la actividad física, sobre todo cuando existe un ejercicio prolongado y las reservas de glucógeno se pueden agotar. La cetoacidosis diabética se caracteriza por la tríada clínica de hiperglucemia, cetosis y acidosis, que es el resultado de la disminución de insulina con posterior aumento en la excreción de hormonas contrarreguladoras. Cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para utilizar, comienza a descomponer las grasas para obtener energía. Esto forma cuerpos cetónicos que pueden acidificar la sangre. La cetoacidosis diabética. La gota es una enfermedad metabólica autoinflamatoria común que se caracteriza por una elevación de ácido úrico, producto del catabolismo de las purinas. Asegura la presencia de cristales de ácido úrico en el líquido sinovial. Se excreta por la orina. La esteatosis hepática es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación anormal de grasas en el hígado. Ocurre por varios factores, como la resistencia a la insulina, la dieta alta en grasas, el exceso de alcohol y carbohidratos refinados. Se considera que es el componente hepático del denominado síndrome metabólico, que se caracteriza por la obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. Estas enfermedades tienen diferentes causas bioquímicas y tienen efectos por la alimentación que se consume y por lo que mantener una dieta balanceada, equilibrada y saludable será fundamental para su prevención. Esto es todo por el día de hoy. Agradezco su atención.